¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues aquí, como ustedes lo han pedido, amigos, una vez más con el magistrado de la primera sala civil. Y bueno, recuerden nuestras redes sociales para que nos hagan las preguntas que ustedes crean pertinentes. Son asociación en el Facebook, Asociación Nacional de Locutores de México, o Delegaciones Asociación Nacional de Locutores de México, YouTube Asociación Nacional de Locutores de México, Instagram ASOC Locutores, y en el Twitter, que es X ahora, @ANLM5. Pues hoy estamos, como les dije, con el gusto de ver una vez más al licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, magistrado de la primera sala civil, y hoy vamos a hablar de los principios rectores del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hacia una justicia eficaz. Magistrado, gracias por recibirnos. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Rosalía, fíjate que quería comentar también aquí al magistrado. En las últimas semanas de que hemos empezado a hacer las entrevistas, nos han empezado a llegar muchas preguntas sobre cómo va a operar el nuevo Código de Procedimientos civiles y familiares, ¿no? Sí, y es lo que vamos a hacer. Están llegando muchas inquietudes del público en general. La verdad, obviamente se está empezando a crecer vamos a decir que una inquietud general del público, y se están interesando sobre el tema, cuando no había nada de interés. Es una buena noticia. De eso se trata, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Y bueno, magistrado, ¿qué son los principios de justicia oral en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bien. Hablar de principios de un juicio oral es hablar prácticamente de un contexto técnico y jurídico que a veces hasta las propias personas que operan el derecho les cuesta trabajo entender. Es un tema técnicamente importante, pero voy a tratar de transmitirlo de manera muy sencilla para que las personas que nos están escuchando entiendan qué tan importantes son los principios. ¿Y qué debo decir? ¿Qué son los principios? Por ejemplo, el Código Nacional nos habla de principios como concentración, continuidad, publicidad, igualdad, acceso a la justicia, continuidad, dirección procesal, muchos principios que inclusive nos los define, pero la definición también se queda muy corta, ¿no? Está bien, para los que sabemos derecho y estamos en esto del mundo del derecho, particularmente del derecho jurisdiccional, pues lo entendemos a la primera, pero las personas que no están familiarizadas con el sistema de justicia, con el derecho, pues les cuesta trabajo, lo escuchan muy bonito, pero no lo entienden. Entonces, ¿qué son los principios? Pues son reglas, que los diputados y diputadas que crearon este Código Nacional nos establecieron para que nosotros como juzgadoras y los abogados como operadores jurídicos podamos interpretar de mejor manera todos los artículos del Código Nacional para que sea eficiente, porque el Código Nacional está diseñado de una manera que permita un procedimiento judicial ágil, un procedimiento judicial eficiente y un procedimiento judicial sobre todo sencillo. Pero a veces nosotros como abogados y como operadores jurídicos complicamos todo, porque todo lo queremos interpretar, decimos no, es que la interpretación correcta es esta,
y después viene otro más soberbio que el primero y dice, no, estás mal, la correcta es esta otra, y viene un tercero todavía más soberbio que los otros dos iniciales y dice, no, ustedes están mal, y la interpretación correcta es esta, pero para esto ya pasó mucho tiempo. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, mientras tanto, pues hubo ahí un revoltijo de cosas que a nadie le dio claridad, particularmente a quienes se benefician o a quienes afecta la impartición de justicia, que son las personas, los ciudadanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Código Nacional con esto? A ver, les estoy dando ciertos aspectos que ustedes van a tener que utilizar cuando vean un problema de interpretación de una regla de juicio, de una regla del código, etcétera, etcétera. Y no se me salgan de ahí, no anden yéndose por otros lados, sino que van a tener que analizar qué es lo correcto en ese momento. Él está ayudando todo para que lo puedan resolver bien. Entonces, estos principios tienen como objetivo el que todos nos entendamos de la misma manera y todos vayamos hacia el mismo punto. Todos. Ya no hay forma de que no, a mí me gusta ir por la izquierda y yo por la derecha. No, espérense. Todos vamos por la misma vía para llegar a tal punto, que es en 2 aspectos. 1, resolver el problema a través de un convenio, de un acuerdo. Eso se llama salida alternativa de solución de conflictos. O, si no fue posible resolverlo a través de un convenio, una sentencia. Que una si sentencia muy sencilla. A través de un convenio, pues es mucho más rápido. Que eso será lo ideal. Hemos hablado en otras sesiones de la necesidad que todos, incluyendo ciudadanos y ciudadanas, nos involucremos en el sistema de justicia para hacerlo eficiente, y esto implica pues participar activamente en ese sistema de justicia a través del diálogo, a través de la negociación, para tener herramientas que nos permitan solucionar por nosotros mismos nuestras propias diferencias, nuestros propios conflictos, y ya no tengamos tanta necesidad de acudir ante un juez, una jueza o alguna autoridad, ¿no? De eso se trata este Código Nacional. Entonces, los principios nos van a ayudar a todos a entender de mejor manera el código, todas sus reglas y todos sus puntos duros y finos, y que lo entendamos de la misma manera. Ya no podemos irnos, como lo he dicho, a interpretar según nuestra lógica o nuestra formación jurídica o nuestra formación política, cualquier tipo de situación, que creo que es importante decir, ¿por qué están estos principios aquí en este Código Nacional? Porque recordemos que este fue un reclamo o bien una observación que se generó para provocar la reforma constitucional en el año 2017, que ordenó la expedición de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué se dijo en aquel entonces? Oigan, tenemos 32 códigos de procedimientos civiles, son muchos, ¿sí? Uno por cada estado y el de la federación. Y tenemos una versión de ese código según la cantidad de jueces que existan. ¿Por qué? Pues porque cada quien le pone su criterio y su interpretación, entonces hacemos muy complicado el ejercicio jurisdiccional. Hacemos, nosotros como juzgadores y como abogados y abogadas, hacemos muy complicado la solución de los conflictos a través de estas leyes. Entonces se nos dijo, ok, vamos, entonces la solución es que estandarizamos la actuación de todo mundo. Así que desde Tijuana hasta Mérida, como el anuncio aquello de los sombreros famosos. Exacto. Tanto abogadas como abogados, jueces y juezas, magistrados y magistrados, van a funcionar igual, de la misma manera, para de esta manera otorgar certeza jurídica a una persona que se va a enfrentar a un procedimiento judicial, que sepa cómo se va a desarrollar, que entienda lo sencillo que puede ser y sobre todo que entienda la decisión que se va a emitir. Entonces, todos tenemos que funcionar igual.
Ya nada de que es mi criterio, mi experiencia me inclina hacia esta interpretación, todos de la misma manera. Por eso es que en eso radica la importancia de estos principios que nos estableció el legislador en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y si todos lo seguimos, pues evidentemente en el corto plazo vamos a lograr que este procedimiento judicial sea o se comporte tal y como fue diseñado, de una manera sencilla, de una manera práctica, pero principalmente, y perdón que diga la palabra que seguramente me han escuchado decirla muchas veces, sobre todo eficiente. De esto se trata, de ser eficientes, lograr con menos más y con las palabras adecuadas en el momento adecuado. Magistrado, ¿qué diferencia hay entre el sistema actual y ya cuando ingrese el Código Nacional de Procedimientos? Qué buena pregunta. Fíjese que el sistema actual, que está regido por el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, también tiene principios, pero no los tiene de manera expresa. Esos principios están ahí medio perdidos en la cantidad de artículos que contiene el código, de tal suerte que no existe claridad en qué consisten, en dónde están, para qué son, etcétera, etcétera. Entonces, todos en el transcurso de la aplicación de este Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, hemos acudido mucho a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Pues los libros, lo que han pensado personas que se dedican al estudio del derecho de otras épocas, para poder entender en dónde están esos principios. Y obviamente esto dificulta mucho el ejercicio de la jurisdicción, pero sobre todo dificulta mucho que la gente pueda entender cuáles son esos principios. Entonces, para evitar esa dificultad, ahora con el Código Nacional, el legislador dijo, vamos a ponerlo, y además lo puso en una parte relevante del código, en el artículo 7, es decir, al iniciar el código, preparando a todo el mundo, le dice, y les advierto, este artículo 7 contiene todos los principios que deben cumplirse sí o sí para que el sistema de justicia oral sea eficiente. Y hay de aquel que no lo siga, porque si no lo sigue, pues también como el propio código lo establece, hay sanciones, sí, no son sanciones de delitos y todo ese tipo de cosas, pero son sanciones que se van imponiendo en el transcurso de los procedimientos a las personas que no lo sigan. En consecuencia, ¿en qué radica esa diferencia? Pues radica en que ya los tenemos claros como mandato, ya nadie puede omitirlos y principalmente los tenemos definidos para que todos sepamos en qué consisten y para qué son y en qué momento se deben usar. Y de esta manera todos, como lo dije hace un momento, caminamos hacia la misma dirección, hacia el mismo objetivo. Y eso evidentemente permite o permitiría eficiencia. Con este nuevo código los abogados pueden agilizar este proceso y puede ser que sean más económicos sus honorarios. Pues mire, vamos a dividir la respuesta en dos aspectos. ¿Pueden hacerlo más ágil? Le contestaría, no pueden, deben hacerlo más ágil. Deben hacerlo más ágil. Es obligación aquí. Ya no es cuestión de gustos, lo tengo que hacer porque ahí están las reglas, ahí están los principios que nos dicen cómo tenemos que hacer. Nada más para... Sí, adelante. Y ante esta premura y tratar de cumplir con todos estos lineamientos, ¿no se podría caer en algún momento en errores? Es muy difícil. Es muy difícil porque están claras las reglas y se puede incurrir en un error. Vamos a ponerlo desde la perspectiva de la persona juzgadora. Sí, yo no estoy diciendo que no sea posible en su totalidad,
sí es posible, siempre y cuando quienes tienen la obligación de dotar de toda la información, de participar de manera activa y de proveer de todo lo que necesita un juez para resolver, hayan incurrido también en ese error y que nadie lo haya advertido. Hablo, por ejemplo, de los abogados, ¿no? Ya habíamos hablado en otras sesiones de la responsabilidad que hoy tienen los abogados frente a este Código Nacional, que ellos tienen la responsabilidad de llevar todo lo necesario, todo lo que justifique su asunto para que un juez pueda dictar una sentencia de manera sencilla y con el menor margen de error. Allá hablamos de margen de error. De tal suerte que si los abogados fallan y entre ellos no se controlan, es decir, entre ellos no evidencian los errores que están cometiendo, no se confrontan, pues obviamente que toda la información que se genere en una audiencia va a venir con un sesgo, va a venir contaminada y va a venir con esa probabilidad de que el juez incurra en el error. Entonces, ¿es difícil que se cometa el error? Sí, ¿por qué? Porque necesitamos operadores más responsables, ¿no? Abogadas y abogadas responsables que sepan hacer bien su trabajo, pero principalmente que lo sepan hacer desde el contexto del juicio oral. Y dos, porque también tiene que haber un juez que ante la ausencia o la omisión de la responsabilidad de los abogados, el juez como conocedor de este sistema tiene que estar siempre bien presente y siempre bien concentrado de que no vaya a cometer un error o que no lo vayan a inducir a ese error. Pero esto no implica que por el factor humano el error se pueda presentar. Licenciado, pues muchas gracias. Vamos a ir a un corte. Nos da mucho gusto que nos esté aclarando todo esto el licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, que es el magistrado de la primera sala civil, y estamos hablando de los principios rectores del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hacia una justicia eficaz. No le cambie, regresamos en un momento. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos con el magistrado de la primera sala civil, licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, platicando acerca de los principios rectores del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hacia una justicia eficaz. Recuerden que todo lo que estamos platicando lo van a poder ver en las revistas Cúspide y Liberal Metropolitano. Magistrado, lo molestamos para que continúe con esta pregunta de si va a ser más eficaz con este nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares la intervención de los abogados y si va a bajar el costo. Claro que sí. Sí, con mucho gusto. Hablábamos de que no pueden los abogados ser eficientes, deben ser más eficientes, porque por eso se exige de ellos que se preparen, que estudien, que conozcan las técnicas de litigación, etcétera, etcétera, porque los principios se sustentan en esas técnicas de litigación, o al revés, mejor dicho, esas técnicas de litigación son las herramientas para hacer efectivos los principios que rigen este tipo de juicio. Entonces, sí, los abogados tendrán, por ejemplo, que saber cuándo y en qué momento hablar, qué decir, qué argumentar. No pueden desorganizadamente hablar, pero principalmente por un factor. Recordemos que hemos hablado en otros momentos de la gestión judicial. Si un abogado no conoce el sistema de justicia oral, no conoce técnicas de litigación, no conoce cómo es su participación conforme a estas técnicas de litigación en este juicio oral, pues va a detener la continuidad de la audiencia, la va a demorar mucho y va a entrar en un conflicto con el juez, y el juez lo va a estar regañando, y el juez le va a estar llamando la atención, y con su contraparte pues eso lo va a aprovechar para sacar algún beneficio, qué sé yo, y el tiempo va transcurriendo. Entonces la hora y media que estaba programada la audiencia, pues se agotaron y no se cumplió con el objetivo. Y ya se afectó
la audiencia siguiente que estaba programada en esa sala, que es de un asunto distinto, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Entonces, por eso es que, atendiendo a los principios, como por ejemplo la continuidad y concentración, se debe de exigir a los abogados, así como a las personas juzgadoras, ser más eficientes. Y en cuanto a que si los costos de los honorarios van a ser menos, yo esto no lo pondría en una mesa de análisis de este tamaño, pero sí consideraría que los abogados deben cobrar por lo que saben hacer, y saben hacer muy bien. El monto, bueno, pues es una tarea pendiente de nuestras autoridades que establezcan ahí los aranceles de la abogacía como parte del plan de la efectividad de este Código Nacional. Es una tarea pendiente de hace muchos años. Pero lo que sí es muy recomendable que decirle a las personas que nos están escuchando es que contraten abogados que conozcan de juicio oral, que sepan de juicio oral, que estén preparados para juicio oral. No cualquier abogado que tiene cédula profesional y título profesional puede participar en este tipo de procedimientos. Ya lo hemos dicho en otras sesiones, y en la medida que las personas que nos están escuchando lo entiendan, pues obviamente la comunidad jurídica va a tener que meterse a ese rol de exigencia, y ese rol de exigencia, al ser muchos abogados los que pueden ofertar estos servicios, pues los costos van a disminuir. Claro. Entonces, al principio seguramente los abogados que tienen el privilegio o la posibilidad de prepararse y que hayan sido visionarios y que estén ya preparados al momento que inicie este Código Nacional, pues como todas las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Van a cotizar sus honorarios y la gente los va a pagar por la necesidad. Pero en la medida que sean más abogados, pues esa competencia se va disminuyendo, y los costos también, en consecuencia. Creo que ese es el inicio de una reestructuración en general del sistema de justicia, que implica también los honorarios de los abogados. Licenciado Marco Antonio Velasco, ¿estos principios modifican la manera de litigar? Muchísimo, por completo. Lo que aprendimos como litigantes en los 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de experiencia, porque por ahí puede haber gente profesionales del derecho que dicen, no, yo tengo 50 años de experiencia en esto, ¿a mí qué me van a enseñar? Hoy les puedo decir todo. ¿Qué se modifica en estos? Se modifica, por ejemplo, que los abogados ahora tendrán como obligación estudiar sus asuntos, como se dice coloquialmente, estudiar sus casos, prepararlos, planificarlos y presentarlos ante un juez solamente cuando tengan posibilidades de ganarse. Lo que hoy no sucede. Hoy el abogado, la abogada, y lo digo respetuosamente porque es una realidad, sí estudian el caso, pues, obviamente que lo estudian, pero no lo preparan porque no investigan, no recopilan las pruebas, no preparan a los testigos, no se entrevistan con ellos, no se entrevistan con el perito, de tal suerte que presentan sus demandas y van a ver si en el juicio obtienen lo que pensaban. Eso es impensable ya. Por ahí hay una regla de los que saben de juicio oral que han establecido, y que es una regla muy clara al respecto de este tema. En un juicio oral no vayas a pescar a una audiencia. Es decir, no vayas a ver qué te vas a encontrar. Ya debes tenerlo todo preparado. En Estados Unidos, por ejemplo, les quiero comentar que los abogados son sancionados si presentan una demanda ante los tribunales que no tiene futuro, y los sancionan económicamente. Por eso es que previo a presentar una demanda, ellos se sientan con sus contrapartes, se descubren, es decir, se ven las armas que tienen y analizan la necesidad de un convenio, y se llegan a convenios, ya no se van a tribunales. Por eso es que la gente aquí en México puede decir, bueno, es que allá en Estados Unidos para todo llegan a convenios. Y precisamente llegan a convenios porque no pueden ir a tribunales, porque si van,
las consecuencias económicas son grandísimas. Esa es una sanción que les impone el propio sistema de justicia americano, que acá tendría que ser más o menos igual. Un abogado no puede llegar a presentar una demanda por más que su cliente lo esté presionando. Oye, ya presenta la demanda, mira, que nada más con el puro sellito yo ya puedo cobrar esto o aquello, preséntala. Oye, pero no tengo las pruebas, no importa, hombre, eso luego lo vemos. Esa práctica ya no puede ser. Entonces, imagínense que una demanda se presenta sin las pruebas, una demanda se presenta sin haber entrevistado a sus testigos y peritos, una demanda se presenta sin saber qué información se va a obtener en una audiencia, es una demanda que se va a perder. Y no pierde el abogado perderá su prestigio probablemente, pero él seguirá cobrando, va a perder su cliente. Claro. Un asunto que pudo haber ganado, que pudo haber sido exitoso, pero que no se preparó, el cliente lo va a perder. Esa es la parte de la justicia que tal vez no se ve mucho, porque cuando se gana o se pierde un asunto, todo mundo es culpable o responsable, y menos el que tiene la responsabilidad. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Si alguien pierde un asunto, el abogado no dice o reflexiona y le dice a su cliente, perdimos la sentencia por una omisión o una negligencia mía, ¿no? Aquí el abogado dice, el juez se vendió, el juez es el ignorante, no hombre, ese juez está pero para llorar, no se preocupe, vamos a apelar, porque en el tribunal de alzada, ahí en las salas vamos a ganar. Entonces siempre el culpable de las omisiones y de la negligencia de las abogadas y abogados es el juez o la jueza. Y no necesariamente es así. Si vemos las demandas desde un principio y vemos la actuación del abogado posteriormente, nos damos cuenta que por qué perdió ese asunto. Claro. Y es muy difícil que el juez lo pueda enderezar. Es más, conforme al Código Nacional, no lo puede enderezar. Hablábamos de responsabilidad. Pues, por más que yo como persona juzgadora vea que hay una injusticia ahí, híjole, no me dieron los elementos para poder resolver de esa manera. ¿Y la culpa de quién es? Del abogado o de la abogada. Ahí están las audiencias, ahí está video grabado. No vamos a poner en el banquillo de los acusados a nadie, ni vamos a echar culpas a nadie que no corresponda. Vean las audiencias. Eso es lo maravilloso del juicio oral, que como todo es público, que la publicidad es un principio del juicio oral, todo es público, la gente, entendamos la sociedad, ustedes, todo mundo que tenga interés, se puede dar cuenta perfectamente ese asunto, ese juicio, quién lo ganó, quién lo perdió, y el que lo ganó, por qué lo ganó, y el que lo perdió, por qué lo perdió. Ya no es como ahora de que, bueno, todo está en el expediente y quién sabe quién ve ese expediente, ¿no? Y de cuántas hojas esté integrado y qué pruebas estén ahí. Nadie sabe. Ahora en el juicio oral todos saben, porque todas las pruebas se rinden en la audiencia, toda la información se genera en la audiencia y el juez no puede resolver sin la información, el juez no puede resolver sino con la información que está en la audiencia. Nada del expediente, no, con la que está en la audiencia. Entonces, este principio de publicidad que les comentaba es tan poderoso que logra o provoca que la ciudadanía controle la actuación de jueces y juezas, pero también de abogados y abogadas. Imagínense qué maravilla de esto, ¿no? Pues se va a ver claramente qué abogados son capaces y qué abogados están engañando a su representado. Tiene un efecto depurador todo esto. Quienes, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, quienes no sean competentes para este juicio oral, se van a tener que dedicar a otra cosa. Quien no sepa hablar claramente, quien no sepa argumentar jurídicamente, quien no sepa planear sus casos, quien no sepa interrogar y contrainterrogar, quien no sepa alegar, no pueden operar juicio oral. Y eso es significativamente positivo, porque así vamos a ir depurando todo el sistema de justicia para que se queden solamente las personas profesionales del derecho que hacen efectivo el sistema. Y los demás, pues bueno, hay muchas áreas del derecho a las que se pueden dedicar, ¿no? Y de manera muy, muy eficiente, porque todo mundo tenemos habilidades y destrezas.
tal vez pueden ser diferentes, que se pueden aprovechar de manera positiva en otros sectores de las ramas del derecho. Pero lo que sí es cierto que en derecho, respecto a derecho procesal, es decir, litigio estratégico, no todos pueden participar. Por eso es que sí, el sistema de justicia oral que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene un efecto depurador. Licenciado Marco Antonio Velasco, en estos casos, en estos juicios, en principios rectores del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hacia una justicia eficaz, pues vemos que en muchos casos, a la hora de estar haciendo un juicio, bueno, no lo hemos visto, pero nos imaginamos que puede suceder, falla el internet. ¿Qué va a pasar en ese momento? Y sí ha pasado, de hecho sí ha pasado. Pues obviamente, atendiendo a los principios, el juez, la jueza, magistrado, magistrada y los abogados también, abogadas, tienen la herramienta para solucionar el problema. Decir, a ver, estamos llevando a cabo una audiencia a través de videoconferencia y a alguna de las partes se le fue el internet, la luz, lo que sea, y desapareció, o no se le escucha, ¿no? Se le escucha entrecortado, todo, de manera que no se le permite que ejerza sus derechos de manera eficiente. Entonces ahí estamos viendo una desigualdad entre una parte y la otra. Una parte que cuenta con una conectividad correcta y que se puede comunicar muy bien y que postula su caso correctamente y diligentemente, y la otra no. O sea, ahí hay un principio de igualdad procesal que nos puede solucionar el problema. El juez tendría que decir, oigan, estoy advirtiendo que aquí hay una desigualdad para comunicar las ideas provocada por una falla técnica. Vamos a hacer un receso para ver si logramos recuperar la posibilidad de que la persona que está en problemas en este momento técnicos se pueda comunicar bien. Entonces, 5 minutos y nos reconectamos. ¿De acuerdo? Sí, adelante. Pasan los 5 minutos, retomamos la audiencia y siguen los problemas técnicos. Eso es una audiencia que no debería continuar. No podría continuar porque se pone en riesgo el principio de igualdad procesal, que nos dice, vamos a definir lo que nos dice el Código Nacional en el principio de igualdad procesal. Desde el escrito inicial de demanda y hasta la ejecución de la sentencia, las personas recibirán el mismo trato, oportunidades, derechos y cargas procesales sin discriminación alguna. Todas lo igual. Entonces, si estamos viendo que como personas juzgadoras que alguien está empezando a bajar en cuanto al ejercicio de sus derechos, tenemos la obligación de ayudarlos a subir. Y para ello, este principio nos permite suspender la audiencia si fuera necesario. O señalar otra fecha para que se lleve a cabo. Y si los problemas técnicos persisten, bueno, entonces ya ese es un asunto que no se puede resolver a través de una videoconferencia. Entonces ya tendríamos que hacer una audiencia presencial o híbrida, qué sé yo, con muchas alternativas que podríamos tener, y que el juzgador, la juzgadora, en la audiencia tiene que decidir. Eso es lo interesante del juicio oral, nada de que, híjole, este problema me lo voy a llevar a mi oficina, lo voy a comentar con mi secretario a ver qué opina, y en 3 días le doy la solución. No, en el momento. Tienen que decidir qué van a hacer. Rapidísimo, tiene que concentrarse, tiene que dar la solución y lo resolvemos de esta manera. Por eso es que yo sostengo, cuando las sentencias de juicio oral se lleven a un sistema de apelación, por ejemplo, o de amparo, nosotros como jueces revisores, y en su caso los tribunales federales como revisores constitucionales, tienen que ser muy conscientes de las particularidades del juicio oral. No le podemos exigir a un juez, oye, juez, ¿cómo fue posible que viste esto de color negro? Si con toda claridad se ve que es gris. Oye, tú en la comodidad de tu escritorio lo puedes ver así, después de 15 o 20 días de analizarlo. Yo tuve 3 segundos para resolverlo. Y yo tuve la información que me generó el abogado y la abogada y las partes en el juicio. No tuve la oportunidad de irme a un expediente como tú. Entonces tenemos que meternos como tribunales revisores en esa misma dinámica
en esa misma dinámica. ¿Qué le parece si me lo sigue platicando después de un corte? Vamos a cabina central, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos en un momento, no le cambie, estamos platicando con el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo. Regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, magistrado de la Primera Sala Civil, y estamos hablando de los principios rectores del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hacia una justicia eficaz. Agradecemos las facilidades que nos brinda para la realización de este programa al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que nos permite estar aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México para que ustedes, queridos radioescuchas, entiendan cómo va a ser el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y estén felices porque realmente les va a agilizar todos sus problemas y los van a poder ver y lo van a poder palpar cómo va su caso. Es algo extraordinario que se va a realizar aquí y que, bueno, otra duda que tenemos, magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo, es ¿qué va a pasar si el abogado se van a homogeneizar estos casos? Si el abogado es de Quintana Roo, de Tamaulipas, ¿va a tener que trabajar igual que los litigantes de aquí? Sí, es una extraordinaria pregunta y esa pregunta refleja la esencia del Código Nacional. Sí, la respuesta es sí. Un abogado o abogada de Quintana Roo puede perfectamente, o podría, o debería poder litigar en la Ciudad de México y encontrarse las mismas reglas, la misma actuación, todo lo mismo, con excepción de lo que nosotros llamamos el derecho sustantivo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el Código Civil, ¿no? El Código Civil, aunque en su gran parte de Quintana Roo es parecido al de la Ciudad de México, hay aspectos que cambian en algunas circunstancias. Entonces, los abogados tendrían que conocer el derecho sustantivo del Estado de la República al que fueren a litigar, pero por lo que respecta a las leyes procesales o al proceso, debe ser exactamente el mismo. Yo siempre este tema lo he equiparado con la industria alimenticia rápida, y he dicho por ahí en muchos foros, la estandarización que busca este Código Nacional es significativamente igual al sistema de franquicias de restaurantes y de cualquier tipo de franquicia. Un restaurante de hamburguesas, todos conocidos, no pongan el nombre que ustedes quieran, que está ubicado en Tijuana, trabaja de la misma manera y saca el mismo producto, y el producto sabe igual que el que está en Mérida, que el que está en Pachuca, que el que está en la Ciudad de México. ¿Todo por qué? Porque siguen procedimientos y manuales que no se pueden cambiar, son inflexibles. Claro. Son inflexibles. Lo tienes que hacer así, de esta manera. Sí. Los que producen pan lo tienen que producir con tal gramaje de azúcar, tal gramaje de harina, el procesamiento de la harina es de esta manera, para que sepa igual, el mismo tamaño y todo. Y hay controles de calidad, ¿no? Si el producto no cumple con las especificaciones, se retira del mercado, no se puede vender. Eso es exactamente igual que el sistema de justicia conforme al Código Nacional. Y por haber dicho o puesto este ejemplo, pues debo decirlo que he recibido muchas críticas, ¿no? De muchos abogados y abogadas que dicen, bueno, pues es que para el magistrado es tan sencillo como un sistema de franquicias. Le digo, sí, porque nosotros ya tenemos las reglas ahí. El Código Nacional es como si fuera nuestro manual de procedimientos. Uh-huh. Y no nos tenemos que salir de ahí, de tal suerte que si todo está ahí claramente, no puede haber quien diga cosas diferentes. Magistrado, bueno, todo esto, sin embargo, dentro de los fundamentos que se tiene para el nuevo código, me llama mucho la atención porque esto se repitió durante muchos años en los juicios orales en otras partes del mundo. La persona que se quiere defender ella sola
¿cómo van a tratar a esas personas o a fuerzas el código dentro de los procedimientos que se están estableciendo tiene que tener un abogado de oficio? Sí. O se puede defender sola. Sí puede, o sea, tiene el derecho a hacerlo, pero la persona juzgadora tiene la obligación de garantizar que ese derecho sea efectivo. No puede, sabiendo que, por ejemplo, no tiene conocimientos de derecho procesal, todo esto, pues lo dejemos que trate de defenderse, porque lo pondríamos en una situación de absoluta desigualdad frente a su contraparte, que sí tiene un abogado y que ese abogado está preparado, como técnicamente se les llama, ilustrado en sistema de juicio oral. Entonces, por ejemplo, en materia penal ha sucedido mucho que las personas pretendan ejercer su derecho por sí misma, y es un derecho que no se les puede negar. Sí, adelante, pero la persona juzgadora les designa un defensor de oficio para que un defensor público, para que esté con ellos asistiéndolos, para que cuenta con la asistencia técnica. El hecho de que yo como ciudadano ejerza mi derecho a defenderse hablando, argumentando y haciendo todo lo que un abogado en la audiencia puede hacer, no significa que no deba tener una persona a un costado que me esté asistiendo, que me esté asesorando. Porque si no está esa persona, entonces sí, olvídense, es un asunto, un juicio que no cumple con el debido proceso. Sería un juicio completamente nulo, sería completamente ilegal. ¿Por qué? Porque no contó con una asistencia técnica, es decir, alguien que lo estuviera asesorando para que sus intervenciones y sus argumentaciones fueran eficientes para la defensa de sus derechos. Entonces, un juez, cuando advierta esa situación, tiene que ser muy responsable de que no se vulnere la igualdad. Y el momento en que se vulnera, entonces, insisto, ya ese asunto trae visos de ilicitud. Magistrado Marco Antonio Velasco, ¿cuál fue la base para que estos principios surgieran? Esto surge a raíz de la necesidad de garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas un procedimiento judicial que respete sus derechos fundamentales. Y obviamente un procedimiento judicial que respeta los derechos fundamentales deben estar contenidos o regidos por un instrumento legal. Y hablamos de una Convención Americana sobre Derechos Humanos y hablamos de una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ambas normatividades que rigen a nuestro sistema de justicia oral, una de carácter internacional y otra de carácter nacional, exigen que toda persona tenga derecho a ser juzgado en audiencia pública ante un tribunal competente e imparcial y de manera pronta. Entonces, para cumplir, hacer efectivo este derecho, quienes saben del derecho se pusieron a pensar, ¿y cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo le vamos a diseñar? Bueno, y si el procedimiento judicial se rige por principios y esos principios logran la efectividad de este derecho fundamental, claro. Por ejemplo, contradicción. El principio de contradicción, que es no quiero decir que el más importante, pero sí de los más relevantes. ¿Qué representa o para qué es? Ningún tipo de información, ninguna prueba que un juez o jueza tome en cuenta para resolver un conflicto puede estar ausente de un debate. Es decir, las pruebas que yo presento en contra de mi contraparte tiene el derecho de objetarlas, contradecirlas, cuestionarlas, impugnarlas. ¿Para qué? Para que se genere información de calidad. Si yo ofrezco un documento falso, imagínense, como prueba, y mi contraparte, y además la firma muy parecida, y es más, contraté a un experto falsificador, y la firma no tiene duda a simple vista de que sea la de la persona. Pero en la audiencia o en el juicio oral,
la persona que le afecta ese contrato dice, oye, señor juez, yo no firmé ese contrato, esa firma no es mía. Ah, perfecto. Tienes todo el derecho de cuestionar la autenticidad, pero tienes que demostrar la falsedad. Entonces ahí es donde vienen los peritos que determinan que la firma es falsa o es cierta. Y la información que se generó con el dictamen y con la oposición de la parte fue de calidad, porque no se permitió que un contrato falso surtiera efectos. Y sobre todo, que un juez la tomara en cuenta. Esa es la naturaleza de la contradicción. Si un juicio se resuelve, un asunto judicial se resuelve sin ejercer contradicción, es un juicio que vulnera derechos humanos y es un juicio ilícito. Y es un juicio que vulnera el debido proceso, que hoy todo el mundo lo comenta, el debido proceso. Porque no se cumplieron las garantías mínimas para que ese juicio fuera lícito. De tal tamaño es la contradicción, como principio. Otro principio, por ejemplo, continuidad y concentración, que tiene que ver con la eficiencia de los que operamos el sistema de justicia. Continuidad. No puede detenerse ninguna audiencia hasta que se termine. Ninguna audiencia. ¿Qué tenemos el día de hoy? Para ponerlo en el contexto. Que un juicio puede tener 4 o 5 audiencias, 6, 7 audiencias, porque se difieren constantemente, porque se prolongan en el tiempo, porque la agenda de los tribunales está saturada y dice, bueno, ya te voy a programar tu siguiente audiencia para enero del año que entra, febrero, marzo, abril del año que entra. Y eso va prolongando la duración de los procedimientos. Ahora ya no. Ahora los juzgadores, atendiendo a este principio de continuidad, tienen la obligación de no soltar el asunto hasta que lo resuelvan. Es decir, no terminar la audiencia hasta que termine en su totalidad el desahogo de pruebas, salvo que existan pruebas que no puedan desahogarse por algún impedimento material, jurídico, el que sea. Pero su continuidad se tendrá que señalar próximamente, a la semana siguiente, 2 semanas máximo, de tal suerte que las partes que están interesadas en que esa prueba se desahogue tendrán que meterle toda su atención. Nada de que vamos a ver si logramos contactar al perito. Lo tienen que hacer, y si no lo hacen, entonces se quedan sin prueba. Entonces exige el principio de continuidad, que ninguna audiencia se pueda diferir, salvo por causas específicas, para garantizar que los procedimientos sean cortos. Si empezamos con la práctica de que, oye, pues no quiero ir a la audiencia, abogado, porque pues, me da pena, me vayan a preguntar cosas que me voy a poner nervioso. No te preocupes. Y el abogado siempre sale con sus soluciones mágicas. No te preocupes. Yo tengo un amigo médico que me da recetas y te vamos a enfermar. Te va a dar gastroenteritis y te va a dar reposo por 8 días para que no. Y el juez ya con eso, pues, suficiente para justificar tu inasistencia. No, aquí no se va a permitir eso. Oye, ¿tienes gastroenteritis? Sí, pero ¿puede hablar tu cliente? Sí, claro que puede hablar, no te preocupes. Ahorita nos conectamos por videoconferencia. Ya no hay maravilloso, problema. ¿no? Nada, sí, porque el abogado lo que pretende es que la audiencia se difiera y que la señalen dentro de 2 meses y pues le da tiempo para hacer sus actividades y toda la cosa, pero el asunto que se empantane. Ahora ya no. Los abogados, así como los jueces, cuando tomamos los asuntos, hasta que estén completamente resueltos, los soltamos y nos vamos con el otro. Resolvemos y nos vamos con el otro. Resolvemos y nos vamos con el otro. Imagínense, si hay juicios o casos donde hay muchas pruebas, donde hay muchas partes, en fin, es muy complejo. El principio de contradicción el principio de continuidad y concentración le exigen al juez y a los abogados a sentarse a negociar y planificar las audiencias. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que decir, a ver, tú tienes 10 pruebas y yo tengo 8, las vamos a desahogar de esta manera y vamos a desahogar 5 audiencias o 10 audiencias. Abogados no van a hacer otra cosa más que estas audiencias. Así que señalo una para el día lunes,
otra para el martes, otra para el miércoles, otra para el jueves, otra para el viernes y así sucesivamente hasta dictar la sentencia. ¿Qué representa esto? Que el juez y los abogados y los clientes también, esa semana y media, 2 que van a durar las audiencias, no van a hacer otra cosa más que ese asunto hasta que lo termine. Eso es el poder del principio de continuidad y de concentración. No se detienen las audiencias y se concentran en el menor número de casos hasta resolverlo. Sin embargo, cuando el tema o la acusación o el asunto o el proceso es muy complejo y tiene varias partes, ¿el juez puede ir resolviendo una parte y luego la otra parte dentro de las audiencias? Sí, claro, sí, por supuesto. Sí lo puede hacer. Lo que no debe de hacer es que entre cada audiencia se lleve mucho tiempo. Es decir, como hoy sucede, celebramos hoy la audiencia y decimos, bueno, nos faltan tantas pruebas, vamos a diferir la audiencia para el 30 de enero del año que entra. Perfecto. Todo el mundo se va muy contento y feliz. Ay, un asunto menos. Me voy a preocupar hasta el 29 de enero, que ya un día antes de mi nueva audiencia, ¿no? Hoy que nos exige el Código Nacional, señálalas rápido. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama inmediación, que es tan importante como los otros, que representa la frescura de la información que recibe el juez. Les voy a poner un ejemplo. Escuchando yo a colegas peruanos que intentaban explicar las bondades del sistema de justicia oral, decían, miren, las cosas para la inmediación es tan sencillas como esto. Ustedes me están escuchando en este momento y pues probablemente algunos me están poniendo atención, probablemente otros no. Pero lo cierto es que saliendo de esta reunión a las 2 horas, una parte importante ya no se va a acordar de lo que dije. Y al día siguiente, el resto. Ya no hablemos dentro de una semana, 2 semanas, ya no se van a acordar de lo que dije. Imagínense yo como juez, como persona juzgadora, si me voy a acordar de lo que dijo un testigo hace 3 meses, o hace 2, o hace 20 días, o hace 3 días. Por eso es que, para no perder esa información que ya recibí, las audiencias siguientes tienen que ser prácticamente consecutivas. 2, 3 días y celebramos la audiencia. 2, 3 días celebramos la audiencia para que esté fresca la información y todavía la tenga presente para resolver. Licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, le agradecemos mucho el que nos haya permitido platicar con usted esta hora y pues no es la última, vamos a seguir platicando porque mandan muchas preguntas nuestros queridos radioescuchas. Gracias, muy amable, y gracias desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operación en cabina Joel Cortés, al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, muchísimas gracias, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia, su director el licenciado Salvador Martínez, a la maestra Denise Antoyo, licenciado Efraín Acosta, licenciado Braulio Cano, licenciado Víctor Enríquez, en la fotografía Miguel Alarcón, a nuestro presidente editor del diario Liberal Metropolitano, el diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios Lino Calderón, nuestro editor Gabriel Cendejas y la magnífica pluma de Gabriel Aguilar en su sección, Martín Aguilar en su sección La Barriada, y desde luego gracias a José Luis Montañez que está aquí con nosotros. En la realización de este control remoto a Isabel Hernández y desde luego a Juan Ramírez, y gracias a Lino Calderón, su servidora Rosalía Baum. Le agradecemos al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez y desde luego al magistrado Marco Antonio Velasco que nos permita platicar con usted. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.